El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Abrimos una nueva emisión y lo hacemos con el propósito de siempre encontrar respuestas vinculadas con la salud. Y está con nosotros hoy la doctora Seila Rosa Salazar. Bienvenida al programa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar aquí acerca de la enfermedad diarreica aguda. Así mismo. Y se nos ocurre preguntarle, doctora, ¿existe solo la enfermedad diarreica aguda? ¿Existen diferentes tipos de diarreas? Así mismo es. Tenemos las enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades diarreicas persistentes y las enfermedades diarreicas crónicas. Cada una con sus clasificaciones, sus etiologías, sus complicaciones y tratamientos diferenciados. Pero hoy vamos a hablar sobre las enfermedades diarreicas agudas, las más frecuentes y las que afectan más a las edades pediátricas y al adulto mayor. La enfermedad diarreica aguda, doctora, directamente está vinculada con una mala digestión, con una mala absorción de los alimentos. Es una de las causas. Sí. Una de las etiologías de las enfermedades diarreicas agudas son las desalimentaciones o las malas absorciones o estas ingestas, ¿no? O intoxicaciones alimentarias. Pero existen también otras etiologías, otras causas, como son las virales, como son las bacterianas, como son las que son las causadas por las desalimentaciones, que también entran dentro del grupo de las causas de enfermedades diarreicas agudas. Cuando aparece un cuadro de diarrea, necesariamente la tenemos que asociar con otros padecimientos o ella sola puede presentarse producto, como decíamos anteriormente, de una mala digestión, de una mala absorción de los alimentos. Ahí es donde tenemos que arreglar un poco el concepto, porque muchas de las personas piensan que hablamos de enfermedades diarreicas agudas y solamente pensamos en la diarrea como el síntoma precisor, el síntoma que define el diagnóstico de la enfermedad diarreica aguda. Y no es así. Y no es así. Pueden aparecer otros síntomas, otros signos dentro de la entidad mórbida, donde las diarreas, por supuesto, es el síntoma fundamental, pero otros signos asociados o no a la deshidratación o a las enfermedades ácido-base o asociados o no a la etiología que en el momento las causó. Desde la fiebre, que es lo que más nosotros a veces vemos en las enfermedades diarreicas agudas, hasta las complicaciones más severas como las convulsiones. Es decir, que además de la diarrea como un signo, puede aparecer la fiebre también. Exacto. Y en el peor de los casos hasta las convulsiones. Exactamente. Ya. ¿Qué sector poblacional, qué grupo es más vulnerable a padecer enfermedades diarreicas agudas, doctora? Si es que existe. Sí existe. Las enfermedades diarreicas agudas, por lo que sí hemos podido trabajar en el tema estadístico, por la frecuencia con la que aparecen los casos en nuestros cuerpos de guardia y en los servicios de emergencia y urgencia, además de la atención primaria de salud, son las edades pediátricas y los adultos mayores. Edades pediátricas, estamos hablando de niños menores de 2 años, pero dentro de los niños menores de 2 años, los alrededor de 6 a 11 meses, quiere decir los lactantes, son los que más frecuentes aparecen en los cuerpos de guardia y en las urgencias con las enfermedades diarreicas agudas. Y en el caso de las personas adultas, el adulto mayor de 65 años, también son las edades más frecuentes de padecer enfermedades diarreicas agudas. Supongo que estos dos grupos de edades, en los extremos de la vida, si son los que padecen con más frecuencias enfermedades diarreicas agudas, es porque hay una explicación de por qué ocurre. Así mismo. Si vamos a las edades, vamos a hablar con la edad pediátrica. De 6 a 11 meses es cuando normalmente está establecido que el niño empieza a alimentarse por el esquema de alimentación. Normalmente llevamos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses empieza la complementación con el resto de los alimentos, para que el niño vaya entonces haciendo su pequeña digestiones, ¿no? Alrededor de, por supuesto, lo que se le va incluyendo en todo el transcurso de vida hasta los 12 meses de vida, pero ya a los 11 meses debe estar ya descrita toda la alimentación, incluyendo todas las proteínas, los carbohidratos, los vegetales, todo lo que tiene que ver con lácteos, y el niño entonces debe asumir realmente a lo que es tolerante y a lo que es intolerante. Después de los 11 meses, que ya el niño está completamente listo para recibir otra información alimentaria, ya la tiene reseccionada. Y en el caso del adulto mayor de 65 años, es obvio que estamos hablando de envejecimiento, por lo que las digestiones se vuelven mucho más lentas. Las digestiones, por supuesto, ya no tienen la misma tolerancia a algunos carbohidratos, a algunos excesos, háblese de grasa, háblese de proteínas, háblese de lácteos. Entonces aparece en el adulto mayor por las causas de envejecimiento y pérdida de vellosidad intestinal desde el punto de vista anatómico. Claro. Trae consigo que el adulto mayor también sea una de las edades que también presente en nuestros cuerpos de guardia el número mayor de enfermedades diarreicas agudas. ¿Cuáles son los órganos comprometidos en la aparición de las enfermedades diarreicas agudas, doctor? A ver, cuando vemos al niño, porque fíjense, las dos edades comprenden
incluso órganos diferentes. Cuando vemos al niño menor de 2 años con una enfermedad diarreica aguda, y déjame aclarar, hablamos de enfermedades diarreicas agudas cuando estamos hablando de unas diarreas que aparecen en menos de 14 días, no se extienden los 14 días. En esos 14 días vemos al niño irritable, quiere decir que estamos comprometiendo todo el estado cognitivo del bebé, todo lo que tiene que ver con sensibilidad, todo lo que tiene que ver con la parte esta sensorial del bebé. Estamos hablando también de lo que es los vómitos, lo que es las náuseas, por lo que el aparato digestivo también se ve comprometido con el reflujo. Háblese del eritema perianal, quiere decir la parte rectal, todo lo que tiene que ver con el recto también está comprometido. Y entonces también vemos la parte renal, que en ocasiones vemos estas orinas oscuras, concentradas, que en algunas ocasiones puede o no presentar un olor característico al tipo de diarrea, pero estamos hablando si son diarreas acuosas, osmóticas o diarreas secretoras asociadas a bacterias, a virus, también tienen sus características específicas. Y entonces compromete en muchas ocasiones el sistema nervioso central. Quiere decir, el niño se vuelve somnoliento, el niño puede tener o no letargo, puede llegar o no a las convulsiones por el abuso de las diarreas con el tema de la deshidratación, porque se deshidratan con mucha facilidad. Y en el caso del adulto mayor puede comprometer desde lo cardiovascular, háblese de las palpitaciones, que una de sus enfermedades de base, la hipertensión o la diabetes, se descompense y aparezca entonces complicaciones de la diabetes o complicaciones metabólicas o complicaciones cardiopulmonares como la acidosis pulmonar o la alcalosis respiratoria, que también son complicaciones asociadas a la deshidratación que pueden provocar en el adulto mayor. Háblese también de lo neurológico, desde las meningoencefalitis o las meningitis hasta los más sencillos que son las polineuropatías. Los dolores en las articulaciones, pequeñas o medianas articulaciones, y con ello trae consigo, por supuesto, que el adulto mayor caiga en un estado grave, crítico, incluso peligro para su vida. Óigame, doctora, que nos ha sorprendido con el número de complicaciones que puede generar un cuadro diarreico agudo, ¿verdad? Y esa agudeza, ¿cómo lo miden? ¿Cómo la miden los especialistas? Usted habló del tiempo ahorita, exacto. Pero hay otros indicadores que nos puede llevar por el diagnóstico de la agudeza en el cuadro. Cuando vemos al paciente en las edades estas comprendidas, que no significa que no aparezcan en las otras edades, pero son las edades más peligrosas que tenemos en estos momentos y que pueden competir con la vida de cualquiera de estas dos edades. Cuando vemos al paciente que llega a nuestro servicio con menos de 14 días, no tiene que llegar a los 14 días, estamos hablando 2-3 días, que haya tenido más de 3 o 4 diarreas en el día, que dicen menos de 24 horas, de 3 a 4 diarreas, y ya el niño presente o el adulto mayor presente, somnolencia, letargo, le cuesta trabajo despertar, le cuesta trabajo alimentarse, o en el caso del adulto mayor, no se alimenta, está en desalimentación, no ingiera líquido, tenga la piel seca, tenga la boca seca, ya estamos hablando de signos graves de deshidratación, y a través, por supuesto, de exámenes complementarios precisos que nos van a hablar de cómo está el equilibrio hidroelectrolítrico, cómo está el tema del potasio, cómo está el tema del sodio, que son los ionogramas con gasometría, nos van dando una idea de hasta dónde llega la gravedad de cada uno de estos cuadros. Pero sí existen signos y síntomas que nos van diciendo hasta dónde llega la gravedad del cuadro diarreico y cuál es la premura de trabajar con el caso, si esperamos o automáticamente empezamos a tratar a ambos pacientes. Hacemos un receso, doctora. Corresponde ahora en el programa. Regresamos en breve para retomar el tema que hoy aborda Consejo Sano, la enfermedad diarreica aguda. Tener dolor abdominal o episodios de diarrea al atravesar situaciones de estrés pueden ser señales de un estómago nervioso. Cuando tienes estómago nervioso es habitual experimentar alguno de los siguientes síntomas: náuseas, pesadez o sensación de que estás lleno, incluso sin haber comido, diarrea o cambios en la frecuencia con la que vas al baño, dolor abdominal, acidez, pérdida repentina de apetito. El estómago nervioso no es peligroso, pero puede afectar mucho la calidad de vida. Es por ello que necesitas aplicar algunas estrategias para mitigar sus síntomas. La conexión entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central es el fundamento y la explicación a la aparición de la ansiedad estomacal. Por eso, ir a terapia psicológica es una forma de abordar las causas subyacentes al problema. Participar en actividades recreativas disminuye la ansiedad estomacal y mejora el estado general de tu salud mental. El ocio permite desconectar de las preocupaciones diarias, fomenta la satisfacción personal y contribuye a un estilo de vida equilibrado.
Las interacciones sociales pueden proporcionarte apoyo emocional y disminuir los niveles de ansiedad. Adoptar una dieta equilibrada que incluya alimentos ricos en nutrientes beneficiosos para la salud digestiva puede ser una estrategia efectiva para manejar la ansiedad estomacal. Es tiempo de regresar. Para suerte de nuestro equipo y también para el público que nos sigue, se mantiene con nosotros la doctora Seila Rosa Salazar. Doctora, retomemos el tema de las causas, ¿verdad? Para que podamos profundizar, sobre todo usted, que es la especialista, en torno a las razones que provocan la enfermedad diarreica aguda. A ver, cuando hablamos de las causas, existen múltiples etiologías y múltiples causas de la enfermedad diarreica, pero vamos a quedarnos con las causas más frecuentes y con las que más hemos trabajado en este tiempo y con las que más afecta a Cuba, porque existen causas y etiologías latinoamericanas asociadas a Asia que no realmente nosotros nos repercute, a pesar de que tenemos que tener conocimiento de las mismas. Pero vamos a hablar de las nuestras. Una de las causas fundamentales son las infecciosas, que ahí entran desde los virus, que tenemos los rotavirus, todas estas virosis que nosotros conocemos, y tenemos las causas bacterianas, que también las conocemos, que en las bacterianas entra la Escherichia coli, que también hemos oído hablar de ella, entra cólera, entra la shigella, las enfermedades propias asociadas a los parasitismos, como está las lombrices, el agar, todo está el Necator americano, que también provoca enfermedades diarreicas agudas. Y están, por supuesto, las causas disalimentarias o de mala absorción intestinal, que ahí entran entonces estas, las ingestas, las asociadas a intoxicaciones alimentarias. Entonces, estas son las causas más fundamentales que tenemos nosotros hoy en nuestros cuerpos de guardias que acuden nuestros pacientes por muchas de estas. Bueno, a partir de esta explicación, de esta respuesta, creo que se impone otra pregunta. ¿Tenemos que acudir, es la pregunta que le hago, doctora, a la higiene de los alimentos? Una política, digamos, una idea muy defendida en los últimos años, que incluye también pues la calidad del agua. Exactamente. En muchas ocasiones hemos podido ver que vamos a hablar de las disalimentaciones, porque sabemos que las bacterias aparecen, están presentes en todos los alimentos, en todo lo que comemos, en todo lo que tomamos, están ellas presentes. Sabemos que los virus también están presentes, pero en muchas de las ocasiones las intoxicaciones alimentarias o la mala absorción está asociada casi más de su 80% a la insalubridad con la que se ingieren los alimentos. Háblese no solamente el alimento chatarra que comemos en la calle, háblese del alimento que usted consume en su hogar. Entonces siempre estamos abogando a el lavado de los alimentos, estamos siempre asociados a que el agua con la que se lave los alimentos sea un agua potable, un agua que sea lo más saludable posible, a pesar de que los alimentos pasan por la cocción, pasan por frío. Es importante que los alimentos, por supuesto, pasen por procesos de lavado, por procesos de secado, muchos de ellos que sean cocidos como deben de ser cocidos, o otros que estén en temperaturas lo más acordes posibles para que se mantengan los alimentos lo más frescos posible y a la hora de ingerirlos estén lo más saludable posible para recibirlo en nuestro sistema digestivo. Entonces es muy importante la salubridad de nuestros alimentos. Se habla, por ejemplo, que en el refrigerador no acerquemos los alimentos crudos de los ya cocinados, ¿verdad? Exacto, siempre hemos hablado de la organización de los fríos, que a veces uno dice, ven, nada, me nos va a enseñar ahora cómo nosotros vamos a organizar nuestros fríos, pero es que influye en muchas ocasiones porque hemos visto a la hora de la organización de los fríos que ponen las verduras junto con las carnes junto con algún tipo de dulces o con algún tipo de granos ya cocinados. Entonces a veces los lácteos también se incluyen ahí, como los helados, los yogures, la leche. Entonces hay que tratar por todos los medios de distribuir la organización de nuestros fríos sin que se dañe ninguno de nuestros productos básicos, los que queremos conservar y lo que por supuesto van a ser a largo plazo consumidos y que van a estar un largo periodo de tiempo dentro de los refrigeradores. Y siempre que sea posible tapados. Exactamente, o por lo menos enailados. Pues lo que va yo digo que lo que va bien cocido debe estar bien cubierto y lo que es vegetales airados, pero por supuesto en una buena distribución. Doctora, ¿las condiciones climatológicas de la región donde se ubica Cuba también pueden influir en las enfermedades diarreicas agudas? Usted hablaba de que la situación nuestra quizás no es la misma que el norte de Asia o que el sur de Latinoamérica. Así mismo, nosotros somos un país tropical. El calor de nosotros es un eterno verano, eso lo sabemos todos y lo sabe que yo creo que el mundo entero que Cuba es un eterno verano. Nuestra alimentación tiene que estar asociada, por supuesto, al clima. Y ya lo que por supuesto consumimos, porque también depende de lo que en el momento se está consumiendo. Si vamos a estar al aire libre y vamos a consumir al aire libre, tratemos de que las cosas que vayamos a consumir al aire libre sean cosas que
al tocar el clima, hacer el cambio con el clima, no se descompongan con facilidad. Porque siempre pensar que todo se empieza a descomponer desde que empiezas a elaborarlo. Desde que usted compra el producto y lo empieza a cocer, ya le empieza a descomponerse porque usted empieza a cambiar la forma. Entonces ya se empieza a descomponer. Entonces hay que estar claro que a la hora de consumir en el aire libre, hay que consumir los alimentos, los adecuados al aire libre, desde los vegetales, que es muy claro que a veces hacemos, los panes, los sándwiches, los dulces, que sean los más concentrados y por supuesto con menos cárnicos, que te digo que sabemos que las carnes de cierta manera se descomponen con más facilidad. Y los vegetales, por supuesto, los vegetales con agua, que de cierta manera acumulan un poquito de agua y ayudan un poquito que el proceso demore a la hora de la descomposición del alimento. Háblese de los líquidos, de las gaseosas, siempre tener un poco de cuidado con estas cosas y a la hora de alimentarse en el exterior. Vamos a tratar por todos los medios que estén bien cocidos, que se elaboren lo más cerca posible a la alimentación, que no se elaboren por el tema de otras causas, que se elaboren a largos tiempos, entonces se consuman a largos periodos de tiempo, entonces trae consigo que la descomposición sea mucho más larga. Entonces esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta, que de cierta manera influye o no, depende también del individuo, pero siempre hay que tener en cuenta que nuestros alimentos también sufren descomposiciones y nosotros sufrimos entonces esa descomposición del alimento en nuestro sistema digestivo. Le preguntaría, doctora, ahora acerca de qué explica ahora mismo la medicina o los especialistas en estos asuntos en torno a la combinación de determinados alimentos que pueden tener consecuencias lamentables después en el proceso digestivo, intestinal. A veces combinamos un alimento con otro que realmente resulta muy dañino para la absorción del organismo, doctora. En ocasiones siempre vemos y se ve y le preguntas a las mamás, vamos a hablar de los niños, a la hora de alimentarse, ¿con qué acompaña el alimento del niño? Que debería ser con agua, pero siempre ponen que un refresco, que una gaseosa, que un jugo, incluso a veces acompañan hasta con el yogur, acompañan alimentos muy mal hechos. Por lo general, casi siempre, el agua no es sustituida por nada. Cuando acompañamos alimentos secos, háblese de arroz, carne, algún tipo de vianda, las ensaladas, la acompañamos con un alimento, con otro alimento más que es líquido, háblese un jugo, el yogur o el refresco gaseosa, por lo general casi siempre nuestro organismo compite con el alimento real y el alimento artificial. Obviamente nuestro organismo reconoce el alimento, va a reconocer el arroz, va a reconocer la carne, va a reconocer, pero la gaseosa, el refresco edulcorante, el jugo o incluso el yogur lo puede dejar de reconocer. Al rechazarlo, lo va a recibir, pero no lo va a absorber, no lo va a necesitar. Entonces lo va a eliminar y ahí es donde aparecen entonces las malas absorciones, aparecen las desalimentaciones y entonces aparece la intoxicación alimentaria. Por lo general casi siempre tratamos por todos los medios que los alimentos se acompañen con agua. Si le interesa darle el líquido del yogur, el refresco, el dulce, el jugo, trate de hacerlo en horarios de merienda o en horarios nocturnos. Ha mencionado el agua en varias oportunidades, así es que yo recomiendo, doctora, regresar en el tercer segmento para hablar de la hidratación, de lo importante que resulta hidratarse, incluso antes de un cuadro, que puede aparecer en cualquier circunstancia, en medio del cuadro y después. Así mismo. ¿Le parece bien? Muy bien. Pues hacemos el receso que corresponde y de inmediato regresamos. Enfermedad diarreica aguda, el tema que hoy aborda Consejo Sano con la doctora Salazar. Doctora, habíamos dejado en el tintero conversar con usted acerca de la hidratación. ¿Cuán importante es estar hidratados? Muy importante. Y en Cuba más, y en trópico más, y en esta temporada de calor mucho más. Porque no solamente para evitar las enfermedades diarreicas agudas, sino para evitar todas las enfermedades. Claro. El agua, como decía ahorita, es insustituible. Y nuestro cuerpo tiene más del 80% de su composición es agua y la necesita, nos la pide, y no solamente para alimentarse el cuerpo y para recibir los alimentos, sino para poder poner a funcionar toda nuestra maquinaria, desde lo más sencillo, mirar, hasta lo más efímero, que es ir al baño y hacer las necesidades básicas. Para todas estas cositas nosotros necesitamos el agua. Entonces el agua tiene que estar presente en toda nuestra alimentación, desde el primer momento que nos levantamos hasta el último momento de acostarnos. Quiere decir que una persona bien hidratada
afronta con mayor éxito, Claro, para decirlo de por algún modo, supuesto. un cuadro diarreico. Mucho. A ver, cuando hacemos las comparaciones, porque a veces decimos, bueno, el niño no toma agua hasta después de los 6 meses. Ante los 6 meses tiene la lactancia materna exclusiva, pero esa lactancia materna exclusiva tiene el agua que ese bebito necesita hasta los 6 meses de vida que empieza a alimentarse. Quiere decir que no hace falta darle agua a ese bebé antes de los 6 meses de vida si usted tiene una lactancia materna exclusiva a libre demanda para ese bebé. Ya después de los 6 meses empezamos a incorporar el agua a nuestro bebé porque empezamos a alimentarlo. Y no solamente con la lactancia materna, sino también con alimentos básicos que van a necesitar, por supuesto, requerir de un poquito más de agua y así con el transcurso del tiempo. Y en el caso del adulto mayor, que el adulto mayor por lo general en estos momentos compite con el tema del agua, porque hemos visto hoy adultos mayores que no beben agua. Que antiguamente tú veías al adulto mayor que tomaba agua y a ellos, a sus familiares le decía hay que beber agua, y hoy vemos adultos mayores deshidratándose con gran facilidad por el escaso consumo de agua. Entonces se aboga a eso, hay que tomar líquido, el adulto mayor mucho más, y los niños a partir de los 6 meses incluirlas dentro de su alimentación. Ahorita utilizábamos el término agudeza, gravedad en el cuadro diarreico, doctora. Y yo le pregunto, porque creo que hizo mención en alguna medida a esto, el número de diarreas en un tiempo determinado indica que la situación está agravándose, ¿Cómo no? o digamos está en un proceso de tensión. ¿Cómo lo ve la medicina? Nosotros valoramos siempre las deposiciones en 24 horas. Vemos al paciente y si en menos de 24 horas ha hecho 3 o 4 más deposiciones líquidas, porque puede haber entre las deposiciones líquidas algunas semipastosas, algunas pastosas, pero ha hecho 3 o 4 más de las deposiciones pero líquidas, entonces ya empieza a verse un cuadro grave. En 24 En horas. 24 horas. Si ya después excede las 24 horas, estamos hablando de que aumenta el número de deposiciones líquidas encima de las deposiciones semipastosas o pastosas, entonces ya el cuadro es mucho más grave y puede llegar incluso a competir con la vida del paciente. Lo que ocurre con regularidad es que nadie se preocupa mucho cuando eso sucede, y entonces nos acostamos, pensamos que el malestar va a pasar, Así mismo pero no es. siempre consumimos agua. Hay quien indica que no debes consumir absolutamente nada de alimentos. No. Mira, eso es una de las cosas que nosotros en muchas ocasiones, cuando hacemos las charlas en las comunidades, cuando hablamos con estas edades, a veces de las mamás, en el momento de las 26 semanas que se hace el control prenatal y se hace la puericultura prenatal, y hablamos entonces en el adulto mayor, en los círculos de abuelos, en las organizaciones de los abuelos cuando se hacen con el tema del ejercicio físico, hablamos de las enfermedades diarreicas agudas. Cuando tocan el tema de que no nos alimentamos en el momento de las diarreas, obviamente les decimos que no, al contrario. Ese es el momento de alimentarse. Lo que a la hora de alimentarse hay que saber con qué nos vamos a alimentar. Porque no es comernos el carbohidrato, la vitamina, las proteínas y comernos como si estuviéramos comiendo normal. Lo que sí tratamos es que dentro de la alimentación estén sujetas todas estas cositas que de cierta manera estamos perdiendo. Háblese de minerales, háblese de electrolitos, háblese de proteínas y háblese hasta incluso de grasas vegetal que no sea animal, háblese del aceite vegetal que normalmente debe estar incluido en la dieta que usted consume, aún estando con una enfermedad diarreica aguda. ¿Recomendaría usted un caldo de pollo? Un caldo. El tema, malanga. exacto, siempre utilizamos los caldos, háblese de los consomés. Para entonar el estómago. Exacto, como dice el adulto mayor, vamos a entonar el estómago para prepararlo entonces para una buena digestión, para hacer un consumo entonces de una alimentación normal, adecuada, que el paciente debería consumir. Pero no se debe dejar de alimentarse. Tiene que alimentarse la persona dentro del cuadro diarreico agudo. Incluso mandamos a consumir en muchas ocasiones el yogur, que es muy bueno, recubre la mucosa digestiva, ayuda mucho a la vellosidad intestinal y a preparar el organismo para una buena digestión. Y por supuesto, no descuidar el consumo de agua. Exactamente, eso está de más decirlo. De hecho, a veces empezamos con el uso del fármaco, como la sal de hidratación oral, que siempre, si no la tenemos presente, la podemos elaborar en nuestro hogar, porque tenemos los mecanismos, tenemos el azúcar, tenemos la sal, tenemos el agua, y podemos hacer en nuestro propio hogar la sal de hidratación oral. Si no la tenemos, del punto de vista farmacológico, tenemos el sulfato de zinc también, que tiene su pequeña distribución a través de tabletas y suspensión, que también la utilizamos en muchas ocasiones para apoyar el tema de que las diarreas no se extiendan y evitar la complicación en nuestros niños y nuestros adultos mayores. Pero nunca es sustituible el consumo del agua. Y en el caso de la medicina natural, sí, como no, doctora, se puede también hacer el uso de las plantas, de sin infusiones, abusar, ¿sí? sin abusar. Tenemos la manzanilla, excelente
para ayudarnos al tema de la digestión. Se habla muy bien de ella, desde sus tés, sus infusiones, hasta sus formas en cocimiento se puede hacer. Se habla también del jengibre en muy pocas cantidades, pero también es muy bueno para el sistema digestivo. Háblese de la aloe vera, la famosa sábila, que también tiene excelentes funciones para el sistema digestivo y están ahí al alcance de nuestras manos. Y sí, también se puede utilizar. Doctora, hay una teoría que yo he leído alguna que otra vez que indica que no es correcto detener el cuadro hasta que avance lo suficiente y poder liberar toda esa infección que ha causado un alimento o determinado consumo. ¿Es cierto? Por lo general, casi siempre, sabiendo la etiología. Vamos a pensar que usted acudió a su médico de familia, acudió a las instituciones de salud, no se quedó en el hogar y pudimos llegar al diagnóstico de que cuál fue la causa que le provocó usted una enfermedad diarreica aguda. Ya conociendo la etiología, y si estamos hablando de una causa viral, como mismo decimos nosotros, como mismo entra el virus, así debe de salir. Entonces tampoco tenemos que exponernos a antibióticos, terapias amplias que puedan o no afectar o no incluso el sistema inmunológico de nuestros lactantes, el sistema inmunológico de nuestros adultos mayores, y lo dejamos entonces que fluya como mismo entró el virus, debe salir. Pero cuando ya estamos al frente de bacterias, háblese el cólera, háblese la shigella, algunas otras bacterias que también traen consigo algún trastorno del punto de vista nervioso central o autoinmune, entonces sí tratamos por todos los medios de no esperar a que el proceso salga solo, sino empezamos a utilizar medicamentos de amplio espectro, háblese de los antibióticos, para evitar la complicación. Entonces ya conociendo la etiología sí podemos manejarlo del punto de vista de dejarlo fluir o realmente cortamos la etiología para que evitar la complicación. Si el paciente además tiene enfermedades crónicas de base, pues por supuesto hay que controlarla. Exacto. Para evitar una complicación. Exacto. Estamos hablando de la diabetes mellitus, que es una enfermedad endocrino-metabólica que junto con una deshidratación, una enfermedad diarreica aguda, compite mucho con la vida del paciente. Las enfermedades cardiovasculares, háblese de la hipertensión, también compite mucho con una deshidratación, una enfermedad diarreica aguda, a una complicación y una gravedad del cuadro. Entonces, estas enfermedades de base hay que tener muy bien cuenta de que hay que primero controlarlas, hay que ponerlas en su estado de normalización para poder trabajar el resto de los síntomas y signos que puedan complicar al paciente en el transcurso de su enfermedad. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Para mí un placer. El placer ha sido nuestro porque nos ha permitido además instruirnos en torno a cómo afrontar y cómo prevenir una enfermedad diarreica aguda. Gracias. Y gracias también a nuestro público que es fiel cada semana a Consejo Sano. Regresamos dentro de 7 días.